Es posible que tengas una vida aparentemente estable, un trabajo, una rutina, incluso logros que serían motivo de orgullo. Pero en silencio, es posible que vivas con un inexplicable sentimiento de incompetencia. Una voz interior que repite, no eres lo suficientemente bueno. Esa voz no salió de la nada. Proviene de un lugar profundo, un territorio psicológico que Carl Jung llamó la sombra. A la sombra, según Jung, es todo lo que ha sido reprimido, negado, excluido de tu conciencia. Son rasgos, emociones, recuerdos e impulsos que por alguna razón consideraste inaceptable. Esto no sucede racionalmente. Desde la infancia aprendemos, a menudo dolorosamente, que ciertas partes de nosotros mismos deben permanecer ocultas para ser aceptadas a la ira, la tristeza, el miedo, la espontaneidad, incluso el orgullo en crecemos, en entornos que valoran el control, la obediencia y el rendimiento. Y cuando nuestras emociones entran en conflicto con estas demandas, cuando lloramos y nos dicen que aguantemos, cuando tratamos de expresarnos y nos dicen que no seamos dramáticos, aprendemos a callarnos. Aprendimos que ser nosotros mismos puede ser peligroso, y así partes vitales de nuestro ser son empujadas al inconsciente, pero lo reprimido no desaparece, simplemente cambia de forma. La sombra no grita, susurra, susurros cuando evitas mostrar lo que sientes, cuando te saboteas en momentos decisivos, cuando rechazas los elogios porque no te sientes digno, cuando sientes una culpa inexplicable por descansar o permitirte placer. Estos comportamientos no son defectos de personalidad, son efectos de un yo fragmentado. La autoestima comienza a desmoronarse no porque seas débil, sino porque hay una división interna. Una parte de ti quiere crecer, ser vista, ser amada, pero otra parte cree que esto es erróneo, peligroso o imposible. Y esta parte silenciosa y oculta es la que más influye en tu vida. Jung dijo, mientras no hagas consciente lo que está en el inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta es una de las frases más inquietantes y liberadoras de la psicología profunda. Ella revela que mucho de lo que llamas mala suerte, falta de talento o naturaleza insegura puede ser en realidad obra de tu sombra no reconocida. A la sombra no es algo malo en sí. Ella es parte de tu humanidad. Contiene tanto los aspectos que temes como las potencialidades olvidadas. La ira que escondes puede ser tu capacidad para establecer límites. La tristeza que rechazas puede ser tu sensibilidad. Incluso los talentos que has reprimido por miedo al juicio son parte de esta región olvidada de tu ser. Al negar la sombra es vivir a medias. Se trata de mantener una apariencia de control mientras en el interior la autoestima se desmorona. Se trata de intentar resolver sus conflictos con fuerza de voluntad y pensamiento positivo, sin darse cuenta de que el origen del problema se encuentra en lo más profundo de la psique. El primer paso para recuperar la autoestima no es obligarte a creer en frases bonitas, sino mirarte en tu interior con brutal honestidad. Reconoce lo que intentaste ocultar. Observa los momentos en los que te sientes pequeño, culpable, inseguro, y pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me enseñó que no podía ser yo mismo? Quizás te des cuenta de que esas voces no son realmente tuyas. Son ecos de mensajes recibidos en la infancia. Son reflejos de padres emocionalmente ausentes, de entornos que valoraban la obediencia más que la autenticidad. Y al darte cuenta de esto no se trata de culpar a nadie, sino de asumir la responsabilidad de reconectarte con uno mismo en enfrentar. La sombra es incómodo. Saca a la luz verdades que has pasado la vida intentando ignorar.
Pero en esa incomodidad se esconde una oportunidad única, la posibilidad de alcanzar la plenitud, para restaurar partes perdidas de tu identidad, construir una autoestima sólida, basada en quién eres realmente, y no en quién has aprendido a aparentar ser. El viaje no es lineal. Habrá resistencia, miedo, recaídas, pero cada vez que reconoces un pensamiento autodespectivo y te preguntas, ¿es esto verdad o es la voz de mi sombra?, estás dando un paso hacia la libertad. Carl Jung no ofreció atajos, ofreció profundidad. Y en esta inmersión interior encontrarás algo que ninguna validación externa te puede dar. A la reconexión con tu verdad. Tu autoestima no está rota. Está enterrado bajo capas de represión, miedo y adaptación. Quitarlos es doloroso, pero lo que emerge debajo es poderoso. Es tuyo. Hay una etapa de la vida en la que se forma la base invisible de cómo nos vemos a nosotros mismos, a la infancia. Es en esos primeros años donde el niño, como un espejo en blanco, empieza a reflejar lo que recibe de quienes lo rodean. No solo aprende a caminar o a hablar, sino también a sentir, a reconocerse, a saber si merece amor, si es digno, si está bien tal como es. En Carl Jung entendía que lo que recibimos en nuestra infancia no son solo enseñanzas externas, sino también impresiones emocionales profundas que se graban en el inconsciente. Si en los primeros años fuimos escuchados, vistos y validados, nuestra imagen interna tiende a construirse con solidez. Pero si fuimos ignorados, criticados, exigidos en exceso o condicionados a reprimir lo que sentíamos, ese espejo se rompe y lo que vemos en él deja de ser real. Muchos adultos caminan por la vida con una autoestima fragmentada, sin saber exactamente por qué. Tienen logros, relaciones, responsabilidades, pero en el fondo sienten un vacío, una inseguridad constante, una sensación de no ser suficiente. Lo que experimentan no es una debilidad personal, es el eco de una infancia en la que no pudieron desarrollarse emocionalmente con libertad. Cuando un niño expresa tristeza y se le dice, no llores, eso no es para tanto. Aprende que su dolor no tiene valor. Cuando se enoja y recibe como respuesta, si sigues así, me voy, entiende que sus emociones pueden alejar el amor. Cuando busca reconocimiento y escucha, no seas presumido. Interioriza que mostrar sus logros puede ser peligroso. Así, poco a poco, se adapta. Se vuelve complaciente, silencioso, invisible. No porque quiera, sino porque su supervivencia emocional depende de eso. El problema es que esa adaptación no desaparece con el tiempo. Se convierte en una estructura interna, una forma de estar en el mundo. El niño herido crece, pero sigue viviendo dentro del adulto. Y cuando alguien lo rechaza, cuando no es visto, cuando es ignorado, esa herida se reactiva como si tuviera 5 años otra vez. Jung hablaba del niño interior como esa parte sensible, vulnerable, espontánea de nosotros que fue silenciada. No se trata de nostalgia ni romanticismo, sino de una realidad psicológica. Tu autoestima no puede fortalecerse si ignoras al niño que aún vive dentro de ti, porque es él quien sostiene tu sentido de merecimiento, de autenticidad, de pertenencia. Cuando fuiste niño, tus padres o cuidadores fueron tus primeros espejos. Si te miraban con aceptación, aprendiste a verte con valor. Si te miraban con exigencia, con juicio o indiferencia, empezaste a dudar de ti. Y esos espejos rotos, si no se reconocen, siguen distorsionando tu imagen hasta hoy. Esto no significa culpar a tus padres. Muchos de ellos actuaron desde sus propias heridas.
Repitieron lo que aprendieron. También vivieron infancias con espejos rotos. Pero entender esto no anula tu dolor. Lo que viviste dejó huellas, y solo enfrentándolas puedes empezar a sanarlas. Pregúntate, ¿qué frases de mi infancia todavía escucho en mi cabeza cuando me equivoco? ¿Qué emociones aprendí a reprimir? ¿Qué partes de mí escondí para sentirme amado? Las risas pueden doler, pero también liberan, porque una vez que ves claramente el origen de tus creencias limitantes, puedes dejar de identificarlas como verdades. La baja autoestima muchas veces no es más que un niño olvidado pidiendo ser reconocido. No necesita más logros ni más aprobación externa. Necesita que lo mires, que lo escuches, que le digas: lamento que no te hayan visto. Yo te veo ahora. Sanar tu infancia no significa tener que revivir todo el dolor. Significa darte permiso de sentir lo que no pudiste sentir. Entonces, llorar lo que te callaste, enfadarte por lo que te tragaste. Y poco a poco, recuperar las partes de ti que dejaste atrás. Recuerda esto, no hay autoestima posible si una parte de ti sigue creyendo que debe esconderse para ser aceptada. El primer acto de amor propio es darte espacio para existir tal como es, no como te enseñaron que deberías ser. Y en ese proceso de reconstrucción, cada lágrima que cae, cada límite que pones, cada verdad que abrazas, es un fragmento de ese espejo roto que empieza a unirse nuevamente. No para volver a ser perfecto, sino para reflejar tu humanidad con honestidad y compasión. Puede que logres cosas importantes en tu vida, un título universitario, en un ascenso, el respeto de los demás. Pero aún así, cada vez que alcanzas una meta, una voz interior susurra: no es suficiente. Solo tuviste suerte. En cualquier momento descubrirán que no eres tan capaz como pareces. Esa voz no es real. Es el eco de una herida profunda que muchos llevan en silencio. El síndrome del impostor este fenómeno no nace de la incompetencia, sino de una desconexión interior. Según Carl Jung, una de las razones por las que sentimos que no somos auténticos es porque hemos construido una máscara, la persona, para ser aceptados por el entorno. Desde pequeños, aprendemos a ocultar nuestras inseguridades, a mostrar lo que agrada, a adaptarnos para no perder el afecto. Y en ese proceso, empezamos a olvidar quiénes somos en realidad. Cuando vives a través de una máscara durante demasiado tiempo, llega un punto en que ya no sabes dónde termina la actuación y dónde comienza tu verdad. Incluso cuando haces las cosas bien, sientes que estás engañando. No porque seas falso, sino porque te alejaste tanto de tu esencia que cualquier reconocimiento externo parece injustificado. El síndrome del impostor tiene raíces profundas. Muchas veces se origina en infancias marcadas por exigencias excesivas, por amor condicionado o por padres que, sin darse cuenta, transmitieron la idea de que nunca es suficiente. Quizá te celebraban solo cuando destacabas, o te comparaban con otros, o simplemente no validaban tus logros porque creían que era tu obligación hacerlo bien en esas circunstancias. El niño interioriza una creencia peligrosa en: debo demostrar constantemente mi valor. Si me relajo, si muestro debilidad, si no cumplo, dejarán de quererme. Esa presión continúa en la adultez, aunque ya no seas consciente de su origen. Y así, aunque tengas éxito, sientes que estás caminando sobre hielo frágil, como si en cualquier momento pudieras caer y quedar expuesto. Jung entendía que esta desconexión ocurre cuando hay un conflicto entre el yo exterior, lo que mostramos al mundo, y el yo interior, lo que realmente sentimos. Si hay demasiada distancia entre ambos,
aparece la ansiedad, el agotamiento emocional, la sensación de falsedad. Y esa distancia es la cuna perfecta para el síndrome del impostor, ¿no? Se trata de humildad. Es una autonegación silenciosa. Es no poder apropiarte de tus méritos, no poder disfrutar tus logros, porque una parte de ti sigue creyendo que no los mereces. Y ese juicio no viene de los demás, viene de tu interior, de un juez invisible que fue construido con cada crítica recibida, con cada mirada de decepción, con cada momento en que tus emociones fueron invalidadas. El gran desafío es volver a habitar tu verdad. Reconocer que eres imperfecto, sí, pero también valioso. Que te equivocas, sí, pero aprendes. Que a veces dudas, pero sigues adelante. El impostor dentro de ti no necesita ser vencido, necesita ser entendido. Porque detrás de esa máscara hay miedo, hay historia, hay una necesidad desesperada de ser amado, sin condiciones en romper con este patrón. Comienza cuando te detienes y dices: esto que logré no fue suerte, fue esfuerzo, fue mi capacidad, fue mi camino. Comienza cuando aceptas que no necesitas ser brillante para ser digno, que no estás engañando a nadie por tener dudas, que sentirte inseguro no te invalida, te humaniza. No necesitas ser perfecto, necesitas ser real, mostrarte como eres, hablar de tus miedos en compartir tus errores. Eso no te debilita, te libera de la carga de sostener una imagen que no te representa. Jung enseñaba que solo cuando nos reconciliamos con nuestras partes rechazadas podemos sentirnos íntegros. Y eso incluye reconocer que muchas veces no creemos en nosotros, no porque sea cierto, sino porque alguien, quizá hace mucho tiempo, nos hizo sentir que no valíamos. Hoy puedes cambiar esa narrativa, puedes dejar de repetir la voz de tu infancia, puedes construir una nueva relación contigo, una donde tus logros sean motivo de celebración, donde tu vulnerabilidad no sea una amenaza, sino una puerta hacia tu autenticidad. Recuerda, no eres un impostor por sentirte inseguro, eres humano, y tu valor no depende de cuán perfecto parezcas, sino de cuán fiel eres a ti mismo. Hay un momento en el camino interior en que todo lo aprendido comienza a parecer insuficiente. Ya no basta con complacer, con encajar, con aparentar. Una inquietud silenciosa empieza a crecer dentro de ti. No es un dolor agudo, ni una crisis. Evidente, es un murmullo, una sensación profunda. Esto que vivo no me pertenece por completo. Ese murmullo es la voz de tu yo auténtico, una parte de ti que ha estado esperando pacientemente ser escuchada, que ha sobrevivido bajo capas de condicionamiento, expectativas, miedo y costumbre. Carl Jung llamaba a este proceso individuación, el viaje de regreso a tu esencia, a lo que eres, más allá de tus máscaras y de las historias heredadas. El yo auténtico no se construye. Se revela, no es una versión ideal de ti mismo, sino tu forma más honesta y libre de ser. Pero para que ese despertar ocurra, es necesario soltar. Soltar el personaje que aprendiste a representar. Soltar la necesidad de aprobación. La idea de que tienes que ser alguien más para merecer tu propia existencia durante años. Tal vez fuiste lo que otros esperaban de ti. Quizás aprendiste a ser el fuerte, el silencioso, el eficiente, el dócil. Talvez creíste que mostrar tus verdaderos sentimientos era peligroso. Y en ese intento, por protegerte, te desconectaste de ti mismo. Jung afirmaba que cuanto más ignoramos quiénes somos realmente, más sufrimiento acumulamos, porque vivir lejos del yo auténtico genera una
tensión interior constante. Es como llevar un disfraz pesado que ya no puedes sostener. Y aunque parezca más fácil mantener la apariencia, llega un punto en que el alma empieza a pedir, ¿verdad? El despertar no ocurre de forma espectacular. No hay luces ni certezas. A menudo comienza con una incomodidad, con un no sé qué me pasa, con una tristeza sin nombre. Pero si tienes el valor de detenerte, de mirar hacia adentro, de escucharte sin filtros, comenzarás a notar señales en tal vez sientas que ya no quieres estar donde estás, que tus relaciones han perdido sentido, que tus logros no te llenan. Te asustes, no estás perdiéndote, estás emergiendo. Este proceso no es lineal, puede venir acompañado de miedo, de dudas, incluso de culpa, porque despertar también implica decepcionar expectativas, romper pactos silenciosos, asumir decisiones difíciles. Pero el precio de vivir dormido es mucho mayor que el de ser auténtico. El yo auténtico no grita, no exige, no se impone. Simplemente espera, y cuando decides escucharlo, empieza a guiarte, no con certezas, sino con una sensación de integridad. Cuando actúas desde él, aunque el resultado sea incierto, sientes paz. Cuando hablas desde él, aunque tiemble tu voz, sientes verdad. Una parte esencial de este despertar es reconciliarte con lo que negaste de ti, con tus deseos, tus emociones, tus heridas, no para convertirte en alguien nuevo, sino para habitarte por completo. Porque no puedes ser auténtico si partes de ti siguen siendo exiliadas por miedo o vergüenza. Es posible que te preguntes, ¿cómo sé si estoy siendo yo mismo? La respuesta no está afuera. No depende de si los demás te aprueban, de cómo te sientes contigo. Si hay coherencia, si hay liviandad, si hay presencia. El yo auténtico no busca impresionar, busca expresarse. Este camino, como enseñaba Jung, no es cómodo, pero es profundamente liberador. Porque no se trata de convertirte en una mejor versión de ti, sino de recordarte, de recuperar tu voz, de honrar tu ritmo, de vivir desde adentro hacia afuera, no al revés. El despertar del yo auténtico transforma todo, no porque lo cambie todo afuera, sino porque lo resignifica todo adentro. Y desde ese nuevo lugar comienzas a tomar decisiones más alineadas, a poner límites más firmes, a cultivar relaciones más reales. No necesitas saber exactamente quién eres para empezar. Basta con dejar de ser quien no eres. Basta con soltar una capa, con cuestionar una creencia, con permitirte sentir. Cada gesto honesto es una semilla de tu verdad, y esa verdad, una vez despierta, ya no puede ser ignorada. Renacer no es volver a ser quien eras antes, es construirte de nuevo con los fragmentos que quedaron después de la caída. Es elegir con plena conciencia qué partes de ti merecen seguir, cuáles ya no, y qué nuevos espacios estás dispuesto. Es un acto de reconstrucción íntima, silenciosa, pero profundamente transformadora a lo largo del camino hacia el yo auténtico. Te enfrentas a pérdidas invisibles. Dejas atrás versiones de ti que ya no te representan. Creencias heredadas. Te alejas de personas que solo te conocían a través de tu máscara. Todo eso duele, y esa herida es real, pero no es una señal de fracaso. Es una señal de nacimiento. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como una muerte simbólica del ego condicionado. El viejo yo, el que fue construido para sobrevivir, para encajar, para Pleasure, empieza a desintegrarse. Derrumbe, por más devastador que parezca. Es también una oportunidad, la de comenzar
Desde un lugar más honesto, en las ruinas de lo que fuiste, hay espacio para lo nuevo. No para una perfección idealizada, sino para una existencia más plena, más sentida, más libre. Ya no necesitas sostener una imagen. Ya no necesitas probar nada. Ya no necesitas mendigar aprobación, porque algo dentro de ti ha cambiado. El eje de tu valor ya no está afuera. Está en ti a ese renacimiento. No ocurre de un día para otro. Y ya es en proceso, a veces confuso, a veces solitario, a veces contradictorio. Pero cada paso hacia tu verdad es un acto de sanación. Cuando decides quedarte contigo, aun cuando te sientes roto, cuando eliges cuidarte, aunque te hayan enseñado a ignorarte, cuando te das permiso para comenzar de nuevo, sin garantías, pero con verdad en este punto del camino, empiezas a mirar tu historia con otros ojos, ya no desde el juicio, sino desde la comprensión. Entiendes que no eras débil por adaptarte, por callarte, por reprimirte. Estabas sobreviviendo, estabas protegiéndote con las herramientas que tenías. Y eso también merece ser honrado, Anne, pero ahora tienes otras herramientas. Tienes conciencia, tienes lenguaje, tienes espacio interno y eso cambia todo, porque ya no estás atrapado en tus heridas. Ahora puedes mirarlas, escucharlas, abrazarlas, no para quedarte ahí, sino para liberarte. Renacer también implica reconciliarte con tus límites, con tus tiempos, con tu cuerpo, con tu intuición. Aprender a decir no, a detenerte, a descansar, a habitar el presente sin correr hacia el futuro, porque solo en el presente puedes encontrarte de verdad. No is raro que después del despertar aparezca una nueva forma de sensibilidad. Estás más conectado, más vulnerable, más humano, y en esa humanidad hay una fuerza inmensa. No te defines por lo que escondes, sino por lo que te permites ser. En la medida que caminas esta nueva etapa, descubres que el amor propio no es un destino, es una práctica diaria, un acto de presencia, una decisión constante de tratarte con respeto, con compasión, con verdad. Y aunque a veces falles, ya sabes cómo volver a ti, ya sabes que no necesitas romperte para aprender. En Jung decía que no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en ese sentido, renacer no es ascender, es descender con valentía hacia tus profundidades y desde ahí emerger transformado. A la autoestima verdadera no nace del reconocimiento externo, nace de ese momento en que, entre las ruinas, decides quedarte contigo, cuando podrías rendirte, pero eliges reconstruirte, cuando podrías cerrarte, pero eliges center, cuando podrías repetir el pasado, pero eliges un camino nuevo. Ese renacimiento es tuyo, es íntimo, es inviolable, y cada vez que das un paso más, cada vez que te eliges con ternura, estás sembrando la vida que mereces. No la vida perfecta, sino la vida real, la que se construye con cicatrices, con aprendizajes, con verdad. Porque al final, no importa cuántas veces te hayas roto, lo que importa es que sigues aquí y estás dispuesto a reconstruirte una y otra vez desde las ruinas, desde ti.